Bueno, finalmente lo supimos en el día de ayer aquí en C5N cuando Daniel Scioli confirmó finalmente quién iba a ser su compañero de fórmula, Carlos Zanini. Gustavo Silvestre está aquí con nosotros como todos los días. Bienvenido, Gustavo, buen día. Buen día, Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, todo muy revolucionado a partir de este anuncio. Por supuesto, porque fue el impacto político de la noticia de ayer, lo que adelantaba Daniel Scioli ayer a la tarde aquí en C5N, donde obviamente que lo de ayer fue y se inscribió como un gesto de conducción política de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer determinó, esto hace pocos días se venía hablando, pero ayer determinó, con la anuencia obviamente de Daniel Scioli, que Carlos Zanini era el hombre para secundar, y de esta forma se va terminando con lo que nosotros venimos describiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te dije, cuando bajó del avión que la transportó de Roma a la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner dijo una fórmula? Sí, una fórmula porque lo que el oficialismo analiza es que si van a polarizar con Mauricio Macri la elección, en agosto tienen que dar un gesto contundente y ya en agosto tienen que sumar todos los votos que puedan. Porque además les ha quedado la experiencia de las PASO en Capital Federal, donde muchas fórmulas dispersaron el voto, la elección de Santa Fe. La elección de Santa Fe, donde también hay un mea culpa del oficialismo y de la Rosada, de no haber acompañado y de haber apoyado, tal vez con mayor énfasis, a Perotti, que termina arrimando la bocha e instalándose en el triple empate con posibilidades, tal vez con un poquito más de apoyo, de haberse metido de forma mayor determinante en la elección. También con lo que ha ocurrido en otras elecciones y con otras experiencias. Por eso, ayer, en un gesto de conducción política, reiteró, Cristina Kirchner cortó por lo sano, cortó con las especulaciones, cortó con ciertas tensiones que comenzaban a inscribirse también dentro del espacio que no quería la presidenta. Ayer, por ejemplo, cruce virulento de Florencio Randazzo con Luis Delía. El momento en que el oficialismo decía, estamos muy tranquilos, la oposición tiene que arreglar sus problemas, Massa, Macri, lo que van a hacer. Claro, sale Randazzo en medio de una pelea fenomenal, durísima la disputa entre Randazzo y Luis Delía, y vino el gesto en el medio de contundente de conducción política de la presidenta, donde, te digo, se termina con un proceso de acercamiento iniciado ya hace muchos meses atrás entre Daniel Scioli y el kirchnerismo más duro, que le llevó tiempo al kirchnerismo más duro asimilar que Daniel Scioli era el candidato mejor posicionado y que les garantizaba la continuidad del proyecto. Pero Gustavo, ¿no? te pregunto, si esto es así, todo va camino a una fórmula única y a que finalmente se baje Randazzo, como vos asegurás, yo te pregunto, ¿por qué Aníbal Fernández, por ejemplo? Porque yo esperaba lo que dijera en la mañana de hoy, por ejemplo, Aníbal Fernández, que es un hombre que no podemos alejarlo de la presidenta de ninguna manera. Hoy a la mañana una vez más insistió y dijo, nadie sube y nadie baja. Hasta que haya resultados y la presidenta hable con Randazzo, supongo yo. Hasta que Cristina Kirchner llame y diga, este es el elegido. Pero vos eso es lo que dijo, eso es lo que quiso decir Aníbal Fernández. Él no dijo todos están esperando. Él dijo nadie se baja. No, mi pregunta es por qué jugarse tanto a algo que parece, según vos decís, ya cantado, ¿no? Pero, como que Randazzo vaya a la provincia. A ver, ¿quién se le va, Randazzo, con quién va a competir cuando la presidenta, que es la conductora política del espacio, determina que el hombre de mayor confianza política y personal, que está acompañando al matrimonio Kirchner desde 1983 a la fecha? No, sin la duda, presidenta una mano lo pone derecha de la presidenta, y no solo de la presidenta, y además sino también ayer, de Néstor Kirchner, fíjate, anteriormente. Dani, ayer, Guado de Pedro, referente político hoy, brazo derecho allí también de la presidenta, y referente político de la Cámpora, en 3 tweets que hizo anoche, muy buena elección de Daniel Scioli, habló de Carlos Zanini como el continéstor y Cristina, y dijo, siempre fue Zanini, es el puente generacional con las nuevas generaciones. Sí, a través de Twitter le manifestó su apoyo. Entiendo que Aníbal Fernández también.
Sí. Además te digo algo, justamente Guado de Pedro, en este acercamiento que desde hace meses se viene instando entre el sciolismo y el kirchnerismo más duro, que le costó asimilarlo a Scioli, y la cámpora, Guado de Pedro es una figura fundamental, porque fue el primero en comenzar a acercar posiciones entre el sciolismo, que siempre Daniel Scioli, en esto ahí desde el 2003 a la fecha, siempre mantuvo gestos de lealtad, cuando muchas veces era cacheteado por el kirchnerismo. Esto hay que decirlo. Scioli siempre mantuvo esos gestos de lealtad. Y Guado de Pedro desde el año pasado fue el que empezó a tender los puentes que terminan en esta confluencia. Fíjate vos hoy las palabras que usaron referentes de uno y otro lado. Juliana Di Tullio, presidenta del bloque, dijo, es una fórmula contenedora. Mirá vos la palabra que utiliza, sí. Contenedora. Agustín Rossi, otro referente del proyecto, más del lado kirchnerista, es una fórmula clarificadora. Dos palabras, contenedora, clarificadora, en el sentido de que van, ¿no? Sí. Así que me parece muy importante. Bueno, ahora queda el próximo movimiento de Cristina Kirchner. Ver qué pasará con Randazzo, la pregunta que nosotros tenemos y en ver la qué pantalla, pasa en la provincia de Buenos Aires, porque también va a haber una fórmula única, esto desde ya. Fórmula única también en la provincia de Buenos Aires, a ver quién es. Hoy, entre el run, son especulaciones, sí, porque la posta hoy la tiene únicamente la presidenta Cristina Kirchner. El run habla de la posibilidad, por así un poquito más, de tal vez de un Julián Domínguez, Guado de Pedro, en una fórmula también que mostraría esto que he mostrado de contención y de clarificación. Sin ni siquiera competir con Aníbal, entonces. No. Fórmula única va a haber en la también. provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo crees que esto se define? Porque y la entre verdad hoy es que y mañana. Ayer fue sorpresa un poco lo de Scioli, porque también se esperaba novedades más para cerca del cierre de listas el día sábado. Sí, 4 días antes, toda una novedad. Pero digo, se enmarca en esto que empezaban a surgir pujas públicas, que empezaban a surgir ciertos nerviosismos, la presidenta corta por lo sano. Tal vez, como ya ahora hay más tranquilidad, todos los actores ahora solo están esperando que la presidenta llame el teléfono y ver qué determinan, como ocurre en las otras fórmulas políticas, como ocurren en las otras fuerzas políticas. Bueno, mientras tanto Macri no sigue sin anunciar nada. Está bien, pero para Macri ahora tiene que replantear toda su estrategia, porque ahora el PRO tiene que definir si plantan una fórmula única al oficialismo, con quien voy a tratar de polarizar, ¿mantengo las internas con el radicalismo y con Elisa Carrió? ¿No es dispersión de votos también ir con 3 fórmulas cuando ya van a ir ellos con una fórmula única? Sí, replanteándose también qué es lo que falló en Santa Fe. Recordemos que todavía Macri no pasó mucho tiempo de esto, que ha sido un golpe, porque del CEL efectivamente con la decisión que toma ayer Macri de la fórmula en la provincia de Buenos Aires, que vos sabés que el elegido, el que iba a ser el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal, era Joaquín de la Torre. Era el intendente de San Miguel, masista. Sí. Y a último momento, Joaquín de la Torre se bajó. La presión de Massa parece que se bajó. ¿Nunca fue Montenegro? Porque también se había hablado seriamente de Guillermo Montenegro. Pero parece que hubo allí cierta... ¿Alguna diferencia? Se coló, se filtró. Sí. Hubo alguna filtración. Y terminan con una fórmula muy porteña. Claro, sí, muy porteña. Es la fórmula más porteña para la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, la verdad. Además, vicejefa de gobierno porteño, presidente de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es, la verdad, que una composición bastante rara la que hace el PRO para la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Massa, que no tiene candidato, la única que ha quedado en pie es Mónica López. En la provincia de Buenos Aires, porque está insistiendo cierto sector del masismo, que te acordás que la semana pasada lo habíamos comentado acá, Dani, con vos, en que vuelva de Narváez. Y del de narvaísmo le dice, ¿cómo voy a volver si ya me bajé, ya fui expuesto? Felipe Solá dijo que no. Entonces, el masismo está en apuro, está en problemas en la provincia de Buenos Aires. Mónica López hoy la única candidata que les queda en pie y apurando también, vos fijate, mientras el oficialismo tomaba determinaciones muy tajantes, ayer Sergio Massa estaba entrenándose para un debate televisivo. Sí.
sí, frente y a la bueno, Santa. esto también... Entrenado por un ¿cómo se intendente. por Mario Meoni, claro, el intendente claro, de Junín. Sí. Sí. Bueno, y me acordaba ahora que hablamos de Pose, de Montenegro, o no sé si mencionabas vos a Pose. Pose finalmente va por San Isidro, porque Montenegro tenía intenciones en algún momento. No, pero también ahí... Y finalmente tampoco pudo ser para Montenegro. Gustavo Pose va a ser... Estaba buscando Pose también cierto acercamiento que parece que se va a concretar finalmente con el PRO, con Mauricio Macri. Sí. Pero muchos se preguntan por estas horas cuál es la reacción de Florencio Randazzo, que se enteró ayer por televisión, por C5N, que Carlos Zanini era el compañero de fórmula con la anuencia de la presidenta y quedó totalmente descolocado, se encerró. Hoy suspendió todas actividades que tenía, hoy esta mañana en La Matanza, suspendió todo Florencio Randazzo, y el único que me parece que fuera de toda lógica política fue un colaborador de Florencio Randazzo, el hombre que está encargado de trenes de argentinos. Sí, Ariel Franetovich. Ariel Franetovich, que puso: las operaciones de prensa de Daniel Scioli sin límites, no alcanzarán, no se puede tapar el sol con las manos, nunca Zanini traicionaría a Néstor Kirchner. Creo que es el tuit más descolocado políticamente porque, a ver, nadie puede pensar que Daniel Scioli va... Esto lo hace después que Daniel Scioli sale por C5N a anunciar que Zanini era compañero de fórmula. Nadie va a pensar que Daniel Scioli se va a suicidar anunciando algo que no tiene la anuencia de la presidenta Cristina Kirchner. La mano derecha de Florencio Randazzo sale por Twitter totalmente descolocado políticamente, diciendo: las operaciones de prensa de Daniel Scioli sin límites, no alcanzarán, no se puede tapar el sol con las manos, nunca Zanini traicionaría a Néstor Kirchner. Bueno, después vienen los tuits de Guado de Pedro saludando la nominación y dando, bueno, que la fórmula del oficialismo es Daniel Scioli, Carlos Zanini, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, si tendrá que corregirse Aníbal Fernández en la tarde de hoy al respecto de lo que dijo, esto de que nadie se baja, veremos. Pero en el día de hoy, en las próximas horas, habrá novedades. Dani, porque lo dice con esta tesitura, nadie se baja hasta que la presidenta dice... Están todos ahí ahora, están todos esperando el llamado y la definición. Claro. Nadie, por eso te digo, hoy la decisión está en Cristina Kirchner. Bueno, vos hablabas de las actividades suspendidas de Randazzo. Yo entiendo que hay una reunión clave este mediodía y que después de esto vamos a tener novedades. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Qué pasa en esa reunión y qué es lo que nos comenta. Vos sabés que me comentaban ayer que en el último acto del 25 de mayo, sí, Randazzo se le acercó a la presidenta y le dijo algo así como: tenemos que hablar. Y la respuesta de la presidenta le dijo: no seas ansioso. ¿Vos decís que hoy no se reúnen? Yo creo que se hablaban por teléfono ayer. Bueno, esta tarde veremos. Gato, gracias. Muchas gracias.